Epa, epa, ahora te vas a informar de todo lo que pasa con el arte en el mundo, pero más en Argentina. Cultura en cada esquina. Epa, epa, no vas a poder parar. Todo lo que pasa en la movida del espectáculo. Las estrellas brillan fuerte, te lo cuento en este puente. Ya llegó, no escuches este podcast. Ven con nosotros, siente el ritmo vibrar. Noticias frescas para ti, de lo nuevo y lo pasado. Celebridades y teatro, todo en un solo lado. Epa, epa, siente la energía ya, desde el norte hasta el sur. Vamos juntos a bailar, todo el arte sin parar. Pinturas y canciones, danza de pasiones, la cultura en movimiento, aquí encuentras el momento. Epa, epa, no vas a tener la energía ya, desde el norte hasta el sur. Vamos juntos a bailar, todo el arte sin parar. Pinturas y canciones, danza de pasiones, la cultura en movimiento, aquí encuentras el momento. Epa, epa, no vas a poder parar. Todo lo que pasa en la movida del espectáculo. Las estrellas brillan fuerte, te lo cuento en este puente. Ya llegó, no escuches este podcast. Ven con nosotros, siente el ritmo vibrar. Ya llegó, no escuches este podcast. Ven con nosotros, siente el ritmo vibrar. Con un ritmo vibrar. Noticias frescas para ti, de lo nuevo y lo pasado. Celebridades y teatro, todo en un solo lado. ¿Cómo están? Acá con ustedes a Mari Zambar en una nueva clase del taller literario, la clase número 6. Hoy vamos a seguir con el tema de personajes. Vamos a usar de base 3 series. Una de las series es Avatar, Aang, el último maestro aire. Una serie que con que vean el último capítulo ya es suficiente. Igual si quieren ver más, yo se las súper recomiendo. Es una serie que pueden ver en Netflix y si no, buscan el primer capítulo en YouTube, también lo van a ver. La otra serie es Dragon Ball Z, que es una serie demasiado larga para ver, así que nada, si ya la vieron, genial. Si no la vieron, no se preocupen que yo voy a explicar bien para que no tengan que comerse una serie de 400 capítulos. Y la otra serie, que es una serie más complicada de ver, muy particular, que se llama Hazbin Hotel. Es una serie que pueden ver el capítulo piloto en YouTube, que también sería suficiente, o directamente la serie, que no estaría el capítulo piloto ahí, en Amazon Prime. Estas 3 series tienen muy buenos personajes, muy buen desarrollo de los personajes y mucha variedad de personajes. Una de las particularidades de estas 3 series es que fíjense que generalmente los personajes masculinos son muchos más en cantidad que los personajes femeninos. En estas 3 series no pasa nada, están bastante equilibrados. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en esta parte de las clases? ¿Qué es para mí un buen personaje? Masculino, femenino y no binario, ¿sí? Y algunos tips para no cometer ciertos errores que yo veo que se cometen. Ahora, es importante resaltar que estas cosas que yo veo como errores son generalmente clichés. Y es cierto que hay espectadores, lectores, que buscan cliché, que en cierto género buscan ese cliché y es lo que les gusta. Entonces, no está mal trabajar con los clichés. Vamos a empezar con los personajes masculinos. La clase que viene los femeninos y después los no binarios. Porque quería hacerlo todo en una sola clase, pero la verdad es que me di cuenta de que es un tema bastante extenso. Más que nada porque lo que me interesa es desarrollar bien por qué considero que ciertos personajes son buenos. Bien. Vamos con los más fáciles, que son los personajes masculinos. ¿Por qué son los más fáciles? Porque
Así como se dice que la palabra todos involucra a hombres y mujeres, pasa lo mismo con los personajes masculinos, ¿sí? El personaje masculino tenemos el típico personaje masculino que pasa por problemas, conflictos y situaciones que solo pasaría un hombre en teoría, o el personaje que pasa más por una situación que también podría pasar una mujer. Por ejemplo, conflictos algún conflicto de depresión, alguna situación y demás, donde ese lugar podría ser bien ocupado por un personaje masculino, femenino o no binario, cualquier tipo de personaje. Ahora, el tema que yo veo con los personajes masculinos es, y esto varía bastante en los géneros, pero creo que el personaje masculino cliché es el tipo rudo, distante, con un pasado oscuro, que al objeto de deseo, sea personaje femenino o masculino, a su objeto de deseo, a ese personaje, ¿no? Lo va a tratar súper mal y va a justificar esa crueldad con su pasado. Al principio o al final, pero va a estar justificado. Y ese objeto de deseo va a ser el personaje que va a venir a sanarlo. Entonces tenemos situaciones donde menosprecia al personaje, por ejemplo, 50 sombras de Christian Grey, 3 metros sobre 3 metros sobre la Tierra, After. Yo me acuerdo cuando salió la película After, una de las críticas que hicieron la gente que fue a ver la película es que en el libro el protagonista masculino maltrataba mucho más al protagonista femenino y no les gustó. Quería que la mina fuera más maltratada. Y esto es muy curioso porque se hizo incluso un estudio de por qué atrae tanto estas cosas, ¿no? Porque cuando hablemos de personajes femeninos van a ver que el tema de la virginidad y la inocencia y la blancura está también muy presente y alrededor de eso todo el morbo de ese tema. Entonces se hizo un estudio de por qué, porque después en la vida real, y la mujer la verdad que no quiere que el tipo le esté controlando. Algunas sí, algunas no, pero en realidad no es algo consciente tampoco. Entonces se hizo un estudio. Lo que resultó es que responden a fantasías. Esta cosa del hombre que somete a la mujer, que la fuerza, que la controla, todo responde a la fantasía del control que la tienen más las mujeres que los hombres. ¿Y por qué es una fantasía? Porque después en la vida real no se van a buscar a alguien así. Después el tema de la virginidad, que responde más a los hombres que a las mujeres, o sea, atrae más a los hombres que a las mujeres, también responde a esta fantasía. Ahora me van a decir, y sí, hay mujeres que tienen parejas masculinas así, y hay hombres que, y más hoy con todo el tema de los red pill, que buscan que la mujer tenga poca experiencia y para ellos vale mucho. Bueno, pero es diferente, porque en la historia esas dos cosas cumplen una función muy diferente a lo que cumplen en la vida real, ¿sí? Por ejemplo, la virginidad de la mujer en una historia cumple más una cosa de morbo, de tensión sexual, mientras que en la vida real cumple más una función de control. Si vos tenés a tu lado una persona que tiene poca experiencia, poco, podés controlar, podés manipular, tenés mucho más control, ¿sí? Y este control no es una fantasía, es una necesidad por baja autoestima, lo que sea, ¿sí? En fin, esto es un tema interesante, pero no tiene que ver con la escritura porque ya tiene que ver con la vida real. Lo que sí me parece interesante resaltar es justamente que los clichés son efectivos por estos motivos. Entonces, voy a nombrarles personajes masculinos que para mí están muy bien hechos. ¿Y por qué? Voy a empezar con Sokka. Sokka es un personaje de la serie Avatar, Aang, el último maestro aire. Insisto, pueden ver el primer capítulo en YouTube y con eso es suficiente para que entiendan esto que voy a explicar. O pueden ver la serie en Netflix. Ahí está completa. Este personaje vive en una tribu. Es el último hombre que queda en esta tribu porque todos los otros hombres tuvieron que ir a la guerra. Y la tribu se compone de niños y niñas y mujeres. Y el último, digamos, el único hombre adulto o semiadulto que tiene como 16 años. El tema es que una de las discusiones que constantemente tiene es que la mujer ocupa un lugar y el hombre ocupa otro lugar, loco. Y es así, punto.
Hasta que, bueno, sale al mundo y de repente él es un guerrero y encuentra mujeres que son mejores guerreras que él. Él construye armas y descubre que hay mujeres que construyen mejores armas que él. Él le gusta mucho lo que son los haikus y resulta que hay mujeres que hacen mejores haikus que él. Entonces ahí tiene una crisis él. ¿Sí? ¿Quién es Sokka? Es el típico personaje machirulo. ¿Y qué es lo que le pasa a este personaje? Que de repente dice, si las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que yo, ocupar los mismos lugares que yo, ¿qué lugar ocupo yo? A partir de ahí este personaje tiene una crisis y busca su propio espacio, su propia identidad. Porque antes su identidad estaba basada en el lugar que ocupaba la mujer y el lugar que ocupaba el hombre. Entonces, listo, este es mi lugar, esto es lo que yo hago y soy bueno, porque además era el único hombre de la tribu, entonces no tenía competencia. El otro personaje de esta serie es Zuko. Para comprender por qué este personaje está tan bien hecho, ahí sí, mi cielo, mi ciela, mi querido, van a tener que ver toda la serie. Pero en resumen, Zuko es el príncipe de la Nación del Fuego. Él en un momento ofendió al padre, el padre lo retó a duelo, perdió el duelo y el padre como que, no sé si es que lo expulsó o como que lo rebajó, ¿no? Y dejó a la hermana como la siguiente heredera. Entonces el personaje diciendo, che, yo soy el príncipe, este es mi lugar en el mundo, esta es mi función en el mundo y esto es lo que yo tengo que hacer, dice, yo voy a traer al Avatar, que es como un personaje que todo el mundo quiere cazar, yo voy a traer al Avatar para recuperar mi honor. Y entonces él sale a recuperar su honor. A todo esto va acompañado del tío, otro personajazo. El tío es el tío, ¿no? El tío copado. Es un gordito, simpático, que todo con calma, bueno, no te preocupes tanto. Pero tiene todo un pasado oscuro y un quiebre en ese pasado oscuro. Es también otro personaje que está muy bien hecho. Fíjense que está bien, eran otros tiempos, ¿no? Los personajes masculinos en algún momento fueron o son rudos, guerreros, esto, lo otro, aquello. Pero bueno, van pasando por diferentes situaciones. De hecho, el personaje de Zuko después se descubre como un hombre sensible. No sensible de que ve el amanecer y llora, sino como que expresa sus emociones, ¿sí? De una forma que en ese tiempo y muchos años atrás no estaban permitidos. Hoy por hoy las cosas cambiaron bastante y se le permite más al hombre expresar sus emociones, ser quien quiere ser como quiere ser. Hoy es como más común, se le permite más al hombre, cosa que antes tenía bastante negado, sus emociones, sus sentimientos. El hombre ideal era el que nada, no se le escapó una lágrima, el que era, y si tenía problemas y mambos, por ejemplo, el protagonista de Duro de Matar era un alcohólico, o se drogaba, o era como que se autodestruía, ¿viste? En lugar, antes de mostrar sus emociones, se autodestruía, ¿entendés? Como autodestrucción. Va cambiando. Igual esto obviamente es desde mi postura, desde lo que yo veo. Seguramente ustedes tienen sus puntos de vista diferentes y me encantaría leerlos, porque también esto también va a ampliar este tema de los personajes masculinos. Insisto, el personaje masculino es como el genérico, salvo que tratemos el conflicto. Por ejemplo, en el caso de Sokka, este conflicto de, ¿cuál es mi lugar como ser si no puedo ocupar mi lugar como hombre? ¿Sí? Ese sería un particular conflicto masculino. Zuko no tiene tanto el conflicto masculino porque su conflicto no parte de soy hombre y este es mi puesto y mi lugar, sino de todo el conflicto de la familia, ¿sí? De lo que le dijeron que tenía que hacer, de lo que le dijeron que tenía que cumplir, de lo que le dijeron de lo que lo forzaron a, ¿sí? Y todo ese lavado de cabeza de esto es lo que vos tenés que hacer. Más vamos a decir una familia tóxica. Son temas que hoy por hoy están muy hablados, pero antes no. Esta es una serie que tiene sus años, gente. Por eso digo, son muy buenos personajes. Al día de hoy son personajes que no envejecieron mal. Último personaje, Vegeta de Dragon Ball Z. Me queda poco tiempo, así que lo hacemos rápido. Vegeta es un personaje que empieza como el villano de la serie, de una de las temporadas de la serie. Es un tipo sin escrúpulos, es un cazador, un asesino, es lo peor de lo peor, orgulloso, malo. Como van pasando capítulos, bastantes capítulos, por X motivo el personaje termina teniendo que estar aliado con los buenos.
el medio cambia. Antes tenía un medio bastante oscuro, donde todos eran asesinos y demás, y a él se cambia a otro medio, y capítulo a capítulo va cambiando. Va cambiando muy lento y muy paulatinamente, sin dejar de lado su esencia, el que él es distante y orgulloso. Se vuelve un personaje más empático, más compañero y demás. ¿Cuál es el tema con este personaje y lo maravilloso de este personaje, además de que lo amo? Que en un momento él tiene una crisis, porque en un momento cae en cuenta de decir, pará, ¿qué me pasó? O sea, yo no era así. En un momento tienen que combatir y él de repente está queriendo ayudar y dice, yo no soy así. Ese es el tema. Yo no soy, hace años que no sos, pero yo no soy esto. Yo no soy esta persona. ¿Qué me pasó? Entonces tiene una crisis total, una crisis de identidad, a la que se manda una cagada porque le termina vendiendo el alma al villano. El tema es que tiene una crisis de identidad donde dice, yo no soy así, hasta dicen, bueno, yo no era así, ahora soy diferente. Cuando pasa esta crisis, él no cambia, no es que pasa de ser un dragón asesino de mundos a un Teletubby. No, él sigue siendo distante y orgulloso, pero se asume más, se asimila más, se respeta más y ciertas actitudes y cosas van cambiando en el personaje. Y esto es lo importante. No es que el personaje es negro y después se vuelve blanco, ¿sí? O sea, es súper malo y después es un Teletubby. No, la esencia del personaje sigue ahí. Bien, la clase que viene vamos con los personajes femeninos y vemos si puedo hacer los dos juntos, femeninos y no binarios, o si no, cada uno una clase diferente. Pero van a ver la variedad. En fin, gente, sin más, me retiro. Mi nombre es Amari Zambar. Realizo talleres literarios, espero verlos en el siguiente podcast y no me quedó nada más por decir. Los quiero mucho y seguimos con el siguiente podcast. ¿Qué tal? Buen día, gente. Hoy vamos a hablar de los músicos y sus guitarras. Vamos a empezar hablando por Jeff Beck. Jeff Beck usó la Fender Squier, modelo Fender Squier 1954, del año 1965 a 1966, con los Yardbirds y en las primeras grabaciones en solitario. Después usó la Gibson Les Paul Standard, 1959. La usó del año 1966 a 1962. Perdón, 1972. De 1966 a 1972. Con la Jeff Beck Group y en el álbum como Trat y Beck Ola. Después usó la Fender Stratocaster 1954. En el año 1969 la empezó a usar al 2023. Su guitarra principal desde finales de los 70 tuvo varias modificaciones, incluidas algunas con pastillas Lace Sensor en los años 80 y 90. Luego usó la Gibson Les Paul Custom en el año 1954. Gibson Les Paul Custom 1954. La usó del 1973 a 1975 durante la grabación de Blow by Blow y Wired. Siguió con Fender Telecaster 1954. La usó de 1971 a 1972, ocasionalmente en otros años también, usada en grabaciones y show en vivo. Fender Telechive 1974, a medida por Seymour Duncan. La usó de 1974 a 1976. De 1974 al 76. Usada en Blow by Blow también. Jackson Soloist, modelo Jackson Soloist 1986. La usó de 1980
a 1989, usada en álbumes y presentaciones en vivo durante los años 80. Gibson Les Paul Jr. Modelo Gibson Les Paul Jr. 1954. De 1991 a 1995, usada en grabaciones de los 90 como Crazy Legs. Gretsch Duo-Jet. Gretsch Duo-Jet 1956. Deletreo cómo se escribe porque por ahí la pronunciación no se dan cuenta cómo se escribe. G-R-E-T-S-C-H Duo Jet con J, G-J-E-T. 1992 a 1993, usada en su álbum de homenaje a Gene Vincent, Crazy Legs. Fernandes Stratocaster. Fernandes Stratocaster 1985. La usó de 1990 a 1995, usada en grabaciones y presentaciones en vivo. Esta guitarra tenía un sistema Sustainer. Fender Jeff Beck Signature Stratocaster. Fender Jeff Beck Signature Stratocaster 1991. 1991 a 2023. Su modelo de guitarra personalizado, caracterizado por el uso de pastillas Lace Sensor y un trémolo Wilkinson. Y ahora vamos a hablar de las guitarras con sintetizador. Fender Stratocaster con Roland GR300. Fender Stratocaster equipada con sistema Roland GR300. 1980-1983. Este sistema permitió a Beck generar sonidos de sintetizador desde su guitarra, utilizando esta configuración en álbumes como There and Back en 1980. Roland G505 con GR700. Roland G505 Guitar Synthesizer Controller 1984 a 1985, utilizada junto con el Roland GR700 Guitar Synthesizer para controlar sintetizadores mediante la guitarra. Se usó en el álbum Flash 1985. Fender Stratocaster con Roland BG8. Modelo Fender Stratocaster equipada con sistema Roland BG8. Periodo 1994 al 2000. Este sistema ofrecía modelado de guitarra y efectos avanzados. Beck lo empleaba en sus presentaciones en vivo y en el álbum Who Else 1999. Fender Stratocaster con sistema MIDI. Fender Stratocaster equipada con pastillas MIDI 1999-2009. Con sistemas MIDI, Beck podía controlar sintetizadores y generar una amplia gama de sonidos desde su guitarra, usada en el álbum Jeff 2003. Ahora vamos a hablar de Charlie Christian, que en el jazz fue el que fue el primero en hacer punteos en el jazz. Hasta antes de Charlie Christian eran todos acompañamientos, acordes. Modelo Gibson ES-150, la usó en 1937 a 1942, su guitarra más icónica y la que llegó a la fama, equipando con la primera pastilla magnética, las pastillas Charlie Christian Bar Pickup. Primera guitarra eléctrica de cuerpo hueco en ser producida en masa con éxito, ideal para su estilo melódico y punteo. Después usó la Gibson ES-250 en 1939 a 1941, a veces utilizada como sustituta de la ES-150, similar en diseño, con una construcción de cuerpo un poco más refinada, una versión mejorada de la ES-150.
pero manteniendo la misma estética y funcionalidad. Luego usó la Epiphone Emperor en 1940-1941, usada en sus últimas grabaciones, aunque menos conocida comparada con sus Gibsons. Una guitarra de archtop con cuerpo grande, conocida por su tono cálido y resonante. Gibson L5 1941-1942, utilizada esporádicamente para ciertos espectáculos, grabaciones en sus últimos años. Una guitarra de jazz archtop acústica muy apreciada por su tono profundo y resonante. Guitarras acústicas y otra. Kalamazoo KG-14 1935-1937. Antes de hacerse famoso por su uso de la guitarra eléctrica, Charlie tocó varias guitarras acústicas. Una guitarra acústica económica producida por Gibson bajo la marca Kalamazoo. Vamos a hablar de B.B. King. Gibson L30. La usó de 1949 a 1953, una de sus primeras guitarras importantes. B.B. King la utilizó al inicio de su carrera, una guitarra de archtop acústica con su sonido cálido y resonante. Gibson ES-125, 1953-1957, utilizada en sus primeros discos y shows en vivo. Una guitarra de cuerpo hueco con una sola pastilla P90, conocida por su tono de blues característico. Gibson ES-5, 1957 a 1958, usada durante las grabaciones y presentaciones de la transición de su estilo, conocida por su cuerpo ancho y sus 3 pastillas P90. Gibson ES-335, 1958-1967, fue una de sus primeras guitarras semisólidas con un centro de bloque sólido, lo que reducía la retroalimentación a altos volúmenes. Una guitarra semihueca con un tono cálido y versátil. Gibson ES-355, 1967-1981. Esta guitarra se convirtió en la base de modelo Lucille, similar a la ES-335, pero con adornos más lujosos y una opción de estéreo. Gibson Lucille original. Gibson Lucille 1959, 1981 a 1999. Llamada así después de un incendio en un club que inspiró la historia de Lucille. Esta guitarra no tiene agujeros en F para evitar retroalimentación. Un modelo basado en la ES-355 pero modificado a las especificaciones de B.B. King, sin agujeros en F para reducir la retroalimentación. Gibson B.B. King Lucille Signature Model, 1999 a 2015. El modelo exclusivo desarrollado por Gibson a partir de sus especificaciones para B.B. King, similar a la versión original de Lucille pero con mejoras modernas y personalizadas específicas de King. Gibson Lucille 2015. La última versión, 2015, continuó tocando este modelo hasta el final de su carrera, el modelo más reciente con todas las especificaciones finales deseadas por B.B. King. Steve Vai, Charvel Custom Green Meanie. Charvel Custom modificada, conocida como Green Meanie, 1980-1985, usada durante su tiempo con Frank Zappa y en sus primeros álbumes en solitario. Una guitarra modificada con un diseño único y pastillas Di Marzio. Ibanez Gem 777, 1987 a 1994, lanzada en 1987 como el primer modelo signature de Vai, usada ampliamente en grabaciones y presentaciones, conocida por su mango Monkey Grip y su diseño innovador.
Ibanez Gem 7B, 1993. Una de sus guitarras más icónicas usada desde principios de los 90 hasta la actualidad, destacada por su estética Vine of Life en la diapasón y su combinación de pastillas. Ibanez Universe V7, 1990, la primera guitarra de 7 cuerdas producida en masa usada en el álbum Passion and Warfare, 1990, y en otros proyectos, con una cuerda adicional de bajo diseñada para expandir el rango tonal. Ibanez Gem 777B, 2017, lanzada para conmemorar el 30 aniversario del modelo Gem, sigue siendo una parte integral de su arsenal, con los mismos atributos del modelo original pero con algunas actualizaciones modernas. Ibanez Gem 20TH, 2007, lanzada para el 20 aniversario del modelo Gem, utilizada en giras y grabaciones, cuerpo transparente y con elementos visuales únicos. Ibanez Pia, 2020, su último modelo Signature, con un diseño actualizado y mejoras ergonómicas, evolución del modelo Gem con detalles modernos y una estética refinada. Ibanez Gem Evo, 1993, su guitarra principal para grabaciones y presentaciones en vivo desde los 90, modificada exactamente incluyendo un sistema de pastillas personalizadas y otras mejoras. Ibanez Euphoria, 2005, usada para sus grabaciones acústicas, presentaciones en vivo. Guitarra acústica Signature diseñada para adaptarse al estilo de Bay. Ibanez Flow, 2002, utilizada para canciones que requieren un puente fijo notable en sus presentaciones en vivo, similar a Gem pero con un puente fijo y otras modificaciones específicas. Bueno, eso fue todo por este lindo programa. Mi nombre es Marcelo Lupo, pueden seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio de No Escuchen este podcast. Te tuve de chico entre mis brazos, partiste la noche con tu sol, arpegiaste mi vida de atrasos, siempre tuve un sí, nunca un no. Me hiciste viajar a las estrellas, suaves melodías para mí, fantasías de una noche en vela. Dominaste el miedo de sentir, retumban notas en tu corazón, mi pulso sigue tu compás. Tengo una vida junto a vos, no dejes nunca de sonar. Tu boca me espera como un beso, tu voz que refleja cómo estoy. Cantamos a dúo más de un sueño, nunca fui tu dueño, has sido amor. Me deslizo siempre en tu cintura, acaricio tu ropa interior. Si describo un mundo en 7 notas, tu espalda escucha mi corazón. Retumban notas en tu corazón, mi pulso sigue tu compás. Tengo una
junto a vos. No dejes nunca de sonar. Bueno, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Claudia Pasarelli. Soy actriz, productora de artes escénicas, entre otras muchas cosas. También aprendiz de algunas escuelas filosóficas. La estoica particularmente tiene muchos puntos en común conmigo. Pero bueno, me interesan mucho algunas líneas de escuelas filosóficas y me considero con un camino interno recorriéndolo todavía, ¿no? No es que tiene un final esto, pero bueno, con algo de un pequeño trayectito recorrido. Buscando crecer, buscando un poco cada vez ser más consciente, que me parece que por ahí va la cosa. Así que podría hablar de muchas cosas, pero en este primer podcast, como es mi primer podcast, me parecía interesante presentarme, que sepan de mí, que sepan quién soy y presentarme en mis actuales circunstancias y con la energía que tengo en este momento. Así que, bueno, mis actuales circunstancias tienen que ver con el título del podcast, que es Me quedé sin trabajo. Y es literal, me quedé sin trabajo. Como, no sé si la mitad de Argentina, pero bueno, como gran parte del país, nos estamos quedando sin trabajo cada vez más. En mi caso, pasó hace no tanto y contrariamente a lo que se esperaba de mí en cuanto a reacción, voy a contextualizar primero para que sepan un poco de qué va. Yo estaba trabajando en un trabajo muy Matrix, con gente que yo no había elegido para trabajar, en un trabajo que yo tampoco había elegido, sino que me dijeron, bueno, ¿es esto o nada? Y dije, bueno, ok, es esto, sin saber ni siquiera dónde me metía. Y haciendo un trabajo que no me gustaba. Así que eran como ni una a favor. Pero bueno, esa mente como chiquita o limitadita que tenemos, me decía, bueno, creo que no sé si me lo dijo por ahí inconscientemente, porque no dudé mucho había estado un tiempo desempleada y casi que lo primero fijo y firme que se me presentó, lo agarré por miedo. Eso es importante recalcar. Desde qué lugar uno toma las cosas, ¿no? Si es por convicción, si es por deseo. Lo mío fue por miedo a quedarme sin trabajo, miedo a no conseguir otro trabajo, miedo así que si dejaba pasar esto no iba a encontrar otro trabajo y con qué iba a vivir y bueno, y tal. Así que bueno, me metí en un lugar, como dije, muy Matrix. Y estuve años, bastantes años ahí. Y en el trayecto sentí
sentí como a una parte inconsciente y una parte no tanto, iba sintiendo como de a poco me iba apagando. Y casi que terminé siendo un vegetal. Como que iba a trabajar, viajaba, porque encima vivía lejos, mi trabajo está bastante lejos de donde vivo. Yo vivo en provincia, trabajaba en capital, así que tenía que tomar varios transportes para ir a mi trabajo. Trabajaba 8 horas y volvía cansadísima, como si hubiese estado hombreando bolsas en el puerto. Y por ahí había estado sentado enfrente de una computadora nada más. Y el tema es que yo siempre, antaño, siempre mi premisa de vida era: si la muerte viene por mí, que tenga un trabajo que hacer. O sea, que no me encuentre muerta, que tenga un trabajo que hacer. Sí, yo creo que en ese momento, si la muerte venía por mí, lo único que tenía que hacer era llevarse un cuerpo. Ya adentro no había nada, así. Y yo siempre decía, en ese momento, ¿no? Era, ¿y si la muerte viene? Como que siempre en mi vida, cuando pensaba, era mi miedo, y siempre me pasaba que decía, no, si viene la muerte ahora le doy repelea, como que le va a costar un montón llevarme. Y en esta circunstancia me absorbió casi todo mi mundo, más o menos, ese trabajo. Y me convertí en un vegetal un robot, un bot, ahora que se usan los bots. Así que, bueno, yo dentro mío, todo esa cantidad de años, tuve una lucha interna muy importante, porque era, estás en un trabajo que no te gusta, con gente que no te gusta y haciendo lo que no te gusta. ¿Qué haces acá? Patea el tablero y andate. Eso era lo que decía mi ser, como que de lo más profundo de mi corazón brotaba eso. Y la verdad es que no, creo que ya tengo mis años y creo que de más pendeja era más o por ahí no tenía tantas responsabilidades, no sé si decir que era más irresponsable, no tenía tantas responsabilidades, entonces me guiaba solamente por mis deseos, por los deseos de mi corazón, y iba por ellos, y lo peor es que se cumplían, o sea, que no es que la fórmula no funcionaba. De un poco más grande, no tanto, pero bueno, un poco más grande, me agarraron miedos, miedos de, ¿y si no me puedo mantener? ¿Y si no tengo trabajo? ¿Y si, no sé, si dejo pasar esto y no ocurre, no me sale otra cosa? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo voy a...? Bueno, nada, las preguntas lógicas que uno se puede hacer en esas circunstancias, ¿no? Lógicas desde esta conciencia, ¿no? Y cuando me llegó la noticia que estaba en la lista de despedidos, curiosamente yo lo tomé casi como una bendición. Como que dije, ok, yo por cobardía, por miedo, no me animé a patear el tablero y salir de la Matrix, y de arriba me sacaron. Qué bueno, qué buena señal, y qué bueno lo que va a venir, porque seguramente lo que va a venir es por donde yo realmente tenía que ir, porque claramente por donde estaba yendo no era vida, o sea que no, lo tomé hasta casi como una bendición. Y lo que me pasó fue
que tuve todas cosas buenas. Como mucha gente, no sabía que tanta gente me quería en principio, sabía que algunos, por ahí los más cercanos, obvio, pero como mucha gente apoyándome, mucha gente muy triste también, muy preocupada, mucho amor y también mucho respeto sentí, como esta actitud mía de que no me vieron desmoronada, como que mucha gente me decía, ay, cómo te admiro por cómo lo tomás. Claramente porque creo que ellos en mi lugar, o esa persona en mi lugar, se desmoronaría con una noticia así, que es lo lógico, es la reacción lógica que cualquiera tendría, ¿no? Creo que yo, al tener un camino interno recorrido, me permite separar un poco lo que es el ser de lo que es el humano. O sea, como que bueno, mi esencia está dentro mío y afuera o suceden cosas, pero lo que sucede afuera no soy yo. O sea, yo estoy un poco más atrás de eso y conectada con algo un poco más, se lo puede llamar Dios, se lo puede llamar universo, cada uno le puede dar el nombre que quiere. Yo en general lo llamo Dios o universo, son mis dos nombres para llamarlo. Y dije, ok, ley de caos obró y movió el algoritmo, y como la varita del mago cambió todo todo lo que yo tenía como mecánicamente, milimétricamente armado en mis días, en la cotidianeidad, se voló por los aires, no existe más. O sea, todo, no sé, 2 horas de viaje más 8 horas más 2 horas de vuelta, mis 12 horas, que era todo mi día que ocupaba eso, no está más. Y en principio tuve como una sensación también de alivio, porque dije, ay, qué bueno, no tengo que ver más, no tengo que ir más a ese lugar que me hace mal y que me deja como un trapo de piso, sin energía, cansadísima, como si hubiese estado hombreando bolsas en el puerto. Y también desde una actitud de que, bueno, a ver, esto claramente no era por ahí. Y digo, bueno, a ver, ¿qué me tiene preparado el universo para mí? Y bueno, me ha pasado, he tenido también en el medio, debo confesarlo también, porque soy humana, más allá de mi recorrido soy humana, y he tenido como unos días que era una compulsión de mandar currículum 24/7, de no dejar de pensar en eso todo el tiempo y de no poder tener otro tema de conversación y no poder dejar de mandar currículums, pero era, no sé la cantidad, yo creo que es incontable, de gente conocida, no conocida, de gente que no sé, que me parecía que podía llegar a, bueno, 10.000 cosas. Y recién cuando me di cuenta de eso, porque no me daba cuenta, lo hacía como me parecía normal. Bueno, uno si se queda sin trabajo tiene que buscar desde una desesperación. Y recién cuando me di cuenta de eso, paré. También hubo hasta un hecho físico que me hizo parar, un accidente doméstico que me hizo parar, y dije, ok, tengo que parar. Como que bueno, viste que lo que no entendés por las buenas, te lo hacen entender por las malas. Así que paré, y en cuanto paré, dije, claro,
si yo hago, como que tengo el control de todo, ¿no? Como que creo que de mí depende, ilusamente, esa mente chiquitita y limitada que cree que yo voy como si dependiera de mí no sé, el que las cosas sucedan. Y realmente las cosas no dependen de mí, las cosas suceden porque desde arriba se conectan cosas que no vemos. Pero sí lo que llevo vivido a lo largo de toda mi vida, que es bastante larga, es que cuando el deseo de mi corazón, lo que yo quiero hacer o desde lo que yo quiero trabajar desde algo que amo, que ya no se consideraría trabajo, pero bueno, cuando se alinean esas cosas con el universo, se materializan esas cosas. Cuando uno hace en pos del deseo, porque hacer lo hago por miedo a no tener mañana, o lo hago desde la desesperación como desde la carencia, ¿no? Creo que no lleva a buen puerto, que no es por ahí. Y cuando paré, que no fue hace tanto, cuando paré y dije, ok, vamos a parar un poco porque por ahí de arriba me quieren mandar cosas y como yo estoy, no, déjeme a mí 24/7, así mandando desesperadamente. Digo, por ahí yo estoy obstruyendo, porque si de arriba me ven, bueno, ella cree que de las cosas dependen de ella y bueno, hasta que no mire para arriba y se abra un poco no va a suceder, pero es libre albedrío. Así que bueno, cuando paré empezaron a aparecer personas bastante valiosas y cosas que antes por ahí yo hasta las forzaba, empezaron a darse naturalmente. Así que mi mensaje para los que se quedaron sin trabajo en este momento, lo cual es una situación terrible para cualquier persona. El que yo, no todo el tiempo, pero siempre que pueda tomar una cierta distancia de eso y no identificarme con eso, no pensar que yo soy el trabajo, sino que bueno, yo tengo un ser y tengo una esencia y que aparte en el mundo material existe algo llamado trabajo que paga mis cuentas, hace que pueda mirarlo e incluso mirarme a mí, cómo reacciono en cuanto a eso. Así que el mensaje que tengo para los oyentes de este podcast, que espero que me sigan escuchando, es que si están sin trabajo, cuando busquen desde los que les gustaría hacer, se separen un poquito de la situación. Yo sé que es recontra difícil, pero aunque sea el intento, se separen un poquito de la situación, por ahí de carencia o por ahí de desesperación o de miedo, y conecten con ustedes y con lo que realmente quieren hacer y vayan por ahí. Que las acciones sean direccionadas hacia ese lugar, porque en mi experiencia todas las acciones que las direccioné en ese lugar, todas, absolutamente todas se concretaron, y las que fueron por otro lugar terminaron no muy bien. Así que, bueno, para terminar esto, a los que están sin trabajo y a los que no están sin trabajo también, si quieren, si tienen un tiempito, tratar de un poco de separarse
del ego que anda dando vueltas en la materia y conectar con algo un poco más profundo, un poco más sabio, esa parte sabia de una y esa parte que nos guía desde como si de arriba nos guiaran con algo, ¿no? Por un sendero que tiene que ver con amorosidad y con cosas buenas. Hola, soy Viviana Colmenero y estoy escuchando No Escuches Este Podcast, el podcast de Clau Fimiani. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, de algunos mitos y realidades de la musicoterapia y también algo muy interesante, digamos, un musicoterapeuta, ¿qué es y qué no es? ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Antes quiero aclarar que la bibliografía de la cual voy a estar hablando, o sea, la estoy tomando de un libro que se llama El niño con necesidades especiales, neurología y musicoterapia, de el musicoterapeuta Gabriel Federico. ¿Sí? Esto fue editado por la editorial Kier. ¿Sí? Además, este libro incluye un CD con música original para la relajación. Bueno, aclaro que al musicoterapeuta Gabriel Federico lo tuve como docente en el año 2008 en la parte ya de licenciatura en la materia motores, ¿sí? Era toda la parte motriz, materias interesantes, pero que requieren un estudio más exhaustivo de lo que es las ciencias de la salud. Bueno, vamos a referirnos al texto de ASAM, que es la Asociación Argentina de Musicoterapia, ¿no? La musicoterapia es una profesión universitaria con una historia académica con más de 50, casi 60 años, y en la República Argentina ya son 50 años. O sea, el talento y la excelencia de un músico no lo convierten a uno en musicoterapeuta, ¿no? Por más de que uno sea un excelente instrumentista, virtuoso, no quiere decir que por eso sea musicoterapeuta. Vamos a una realidad. Un musicoterapeuta recibe formación universitaria en las áreas de musicoterapia, psicología, medicina y música. ¿Sí? Esto es algo real, ¿sí? Es una carrera de 4 años donde el musicoterapeuta tiene diversas materias, ¿no? Prácticas y sobre todo teóricas, y es quizás la parte que más cuesta, que es la parte de psicología y medicina, como una materia, anatomía, por ejemplo, una materia dificilísima, por lo menos para mí. Vamos con otro mito. Para recibir atención musicoterapéutica, ¿no? ¿Es necesario tener algún tipo de conocimiento musical? No es necesario que la persona, el paciente, persona o beneficiario tengan algún tipo de conocimiento musical. Bueno, luego, la musicoterapia, que esto hablamos la vez pasada, ¿sí?, no privilegia ningún estilo musical en particular, sino que utiliza todos los géneros, los estilos musicales que sean justamente benéficos para el paciente. Esto hablamos en la anterior edición, ¿sí?, en el anterior capítulo. Bueno, y esto es algo muy interesante, ¿sí?, porque la musicoterapia no considera que por sí misma
puede curar, ¿no? No existen recetas generales para sentirse musical, o sea, recetas musicales. Bueno, no sé, viene una persona con algún problema, algún trastorno de hiperactividad, y decimos, bueno, vamos a darle música de relajación, o escuche tal sinfonía de Beethoven o de Mozart, y con eso va a empezar a tener más concentración. Bueno, no. Lo que trabajamos es justamente a partir del vínculo con la persona. Ustedes van a encontrar en internet, ¿no? En YouTube y en internet, música que dice mantras que para atraer dinero, para limpiar los chakras. Bueno, ahí tenemos que ya ir a una parte más religiosa, pero la musicoterapia como, digamos, disciplina de las ciencias de la salud, como profesión, no, se basa más en el estudio que recibe el profesional, el alumno, ¿no? Cuando se forma, y generando un vínculo con la persona, con el paciente, con el beneficiario. Como un psicólogo no es que hace una receta y te dice, bueno, haga esto, haga lo otro, tiene que, no sé, hacer tal ejercicio de respiración y usted va a mejorar y se va a sentir mucho mejor. Bueno, a ver, hay muchas técnicas, ¿no? Pero toda terapia se entabla a través de un vínculo, ¿no? Y de algo que voy a hablar que está muy bueno, también tomado de este libro, pero que, por ejemplo, es tomado de el primer Congreso Latinoamericano de Musicoterapia en Buenos Aires, en Argentina, y allí la licenciada Amelia Ferragina presentó un esquema muy interesante en el cual planteaba justamente qué es y qué no es un musicoterapeuta. Esto va a estar muy bueno, ¿sí? Va a aclarar mucho esto, qué es y qué no es un musicoterapeuta. Bueno, un musicoterapeuta no es un músico u otro profesional que a través de la música encuentra efectos terapéuticos. No lo es realmente. El que realiza una intervención terapéutica esporádica tampoco lo es. El que elabora sus objetivos desde la valoración realizada por otros profesionales, no. Y esto está muy interesante. Un musicoterapeuta no es el que prescribe música ni el acompañante musical a un trabajo corporal. No, yo no prescribo qué música tiene que escuchar una persona para sentirse mejor. No. Y tampoco me siento a tocar el piano y hago una relajación para trabajo corporal. Bueno, eso uno lo puede hacer. Pero a ver, no prescribimos eso. Tiene que hacer esto. No. Después, bueno, esto sí es muy interesante, y también estuvimos hablando. Un musicoterapeuta no es el que antepone sus gustos musicales a los de los pacientes. Y esto es lo más difícil, ¿sí? Porque ahí tenemos que, digamos, siempre estamos trabajando con el deseo del otro, con lo que a uno, digamos, ve en la persona, lo que nos trae, y no podemos rechazar eso, ¿sí? Nuestras preferencias musicales tienen que ser nuestras, las escucharemos en nuestra casa, tocaremos en nuestra casa, o iremos a ver algún concierto, o bueno, hay muchos musicoterapeutas que hacen las dos cosas, son músicos y musicoterapeutas. En mi caso yo decidí ser musicoterapeuta porque me es muy difícil, dividir en las dos partes, pero bueno, porque siempre estoy trabajando en pos del otro, ¿sí? Pero bueno, hay musicoterapeutas que también hacen su carrera musical, ¿sí? Y tienen ese espacio creativo
para poder, bueno, desarrollar su creatividad, ¿no? Y no está mal, ¿sí? No está mal. Es algo que es muy válido, ¿sí? Siempre y cuando respetemos justamente las preferencias musicales del paciente, ¿sí? Bueno, el que tiene como proyecto de alfabetizar la música, ¿no? Enseñarle a leer, no es el objetivo, ¿sí? Principal, pero no es un objetivo principal de la musicoterapia. Quizás en algún momento uno puede plantear algo para que el paciente pueda introducirse en la música, ¿no? Pero yo creo que el indicado es un profesor de música, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿eh? Bueno, esto sí también es muy interesante, y el musicoterapeuta y todo terapeuta tiene que ser muy cuidadoso. El que promociona su accionar asegurando la cura. Por ejemplo, yo que trabajo con discapacidad intelectual y autismo, digo, bueno, con lo que yo hago, su hijo va a empezar a hablar, va a empezar a comunicarse, va a socializar, va a hacer esto, va a hacer lo otro. No, uno plantea objetivos pautados a corto tiempo y va evaluando y va viendo, digamos, también trabajando con otros profesionales de la salud. No promociona la cura. ¿Qué es la cura? O sea, estamos trabajando con personas con una condición, no con personas enfermas. La persona que tiene una discapacidad no sufre, no padece una discapacidad, tiene una condición de discapacidad. Hay personas con discapacidad que son plenamente felices, y muchas veces mucho más felices que las personas sin discapacidad. Puedo asegurarlo, ¿sí? Bueno, y esto también, el que realiza una instancia recreacional dentro de un equipo de salud. Claro, musicoterapeuta, a ver, acá uno puede tener algún momento de generar algo, ¿no? En pos de mejorar la actitud, digamos, la parte grupal, lo social, pero no es la función específica de un musicoterapeuta, ¿no? Y también, a ver, el musicoterapeuta tiene que ser flexible, tampoco tan rígido, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Tampoco tenemos que estar con el título universitario y diciendo todo el tiempo que somos musicoterapeutas. Uno lo va haciendo con su accionar. Bueno, y para ir cerrando, vamos a decir qué es un musicoterapeuta. Bueno, es el que ha completado sus estudios universitarios en musicoterapia, el que formula su abordaje con especificidad, intencionalidad, organización y regularidad. Bueno, lo que hablaba recién. El que utiliza sus propios instrumentos evaluativos y puede contribuir al diagnóstico y al diagnóstico diferencial. El que emplea un proceso interpersonal priorizando siempre escuchar antes de actuar. Esto es fundamental, la escucha del musicoterapeuta, ¿sí? Pero no la escucha en todo sentido, no solo verbal, sino también escuchar el silencio que nos dice la persona a través de lo corporal. El que reconsidera en el proceso la relación de su paciente o grupo con los sonidos, ritmo, música en relación a los objetivos. El profesional capacitado para utilizar la música como terapia y la música en la terapia. Bueno, acá nos metemos un poquito más en cuestiones muy, muy universitarias de formación, ¿sí? En el que con formación y destreza despliega su accionar justamente desde el conocimiento del lugar que ocupan lo sonoro y la música en la experiencia humana. Bueno, el profesional que busca reconstruir o construir, tratando de implicar al paciente en un proceso de cambio gradual. Mirá qué interesante. El que ejerce en su práctica el secreto profesional y la ética en relación al compromiso asumido.
el que verifica con instrumentos adecuados si su trabajo provoca cambios positivos y estables, escuchen, no musicales. Bueno, ahí estamos. Y el que desarrolla un abordaje terapéutico de elección. Bueno, esto es muy interesante y uno puede seguir hablando en cada punto porque es muy, muy rico lo que, digamos, todo lo que es y que no es la musicoterapia, ¿no? O qué es y qué no es un musicoterapeuta. Bueno, espero que les haya gustado esto que hablamos, los mitos y realidades de la musicoterapia y qué es y qué no es un musicoterapeuta. Espero que les haya servido, ¿sí? Muchas gracias, Claudio, y seguimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Verás que estoy mejor de lo que tú te
¿Cómo están, gente? Bueno, espero que muy bien. Yo soy Leo Bruno y en esta oportunidad vamos a hablar de los y las vocalistas más representativas de la historia del rock. Como siempre digo, en esta sección somos muy abiertos y tratamos de incluir, en este caso puntualmente, cantantes vocalistas que tengan que ver con diferentes géneros y subgéneros del rock, para que haya heterogeneidad, ¿verdad? Versatilidad en ese sentido. Así que no se sientan heridos, heridas, sino que es probable que no sientan mencionar en este episodio a sus artistas favoritos, pero esta es la primera parte de esto de los mejores cantantes y vocalistas de la historia del rock, así que habrá una segunda y ahí quizás sí aparezcan. Muy bien, vamos a arrancar por un cantante, bajista también, multiinstrumentista, que nació en 1942 en Liverpool, Inglaterra, el señor Paul McCartney, uno de los fabulosos 4 de quienes estuvimos hablando en otro episodio. Paul McCartney nació en 1942, su padre fue trompetista y pianista y animó a Paul a dedicarse de lleno a la música. Siempre se lo consideró a él como el Beatle más pop, aunque si van a este tipo de canciones como que les voy a mencionar, como A Hard Day's Night o Helter Skelter, van a poder percibir la furia que imprime Paul a ese tipo de rock and rolls y que de influencia tan grande sirvieron para tantos artistas y artistas de toda la historia, ¿verdad? Escribió junto al señor John Lennon, su compañero, principal compositor de los Beatles, la friolera de 295 canciones, más o menos. Y como decíamos, es una referencia vocal ineludible para generaciones y generaciones del pop, del rock y del género que fuere. Muy bien, nos venimos para Argentina y vamos a hablar de alguien que ya no está entre nosotros, quizá el referente más grande por sí solo de la música popular, lo que tiene que ver sobre todo con el rock y el pop en la historia. El señor Gustavo Adrián Cerati nació en 1959 en Buenos Aires, capital, y en 1979 se cruzó en la Universidad de El Salvador con el señor Héctor Bossio. Luego formarían Soda Stereo junto al baterista Charly Alberti. Justamente Soda Stereo, quizá la banda más grande de Latinoamérica en lo que a rock y pop se refiere. Y luego desarrolló una carrera solista exitosísima. El tipo de voz, ya que hablamos puntualmente de vocalistas y de canto, el tipo de voz que tenía Cerati era baritenor o tenor pesado o dramático. Bueno, baritenor es un término que académicamente no se utiliza demasiado, pero en los últimos años se ha instalado y sin dudas que es muy útil para identificar un tipo de voz. En el tercer puesto vamos a ir con el señor John Osborne, nacido en Birmingham, Inglaterra, en 1948. Nada más y nada menos que el señor Ozzy Osbourne para los amigos y sus fans. Un apodo que tiene desde la escuela primaria, en la cual le hacían bullying con este apodo. La cuestión es que Ozzy comenzó a cantar y experimentar con diferentes bandas, siendo el frontman en Barrios al principio, hasta que formó junto a Tony Iommi, Bill Ward y Geezer Butler la banda Black Sabbath, banda a la cual se le adjudica nada más y nada menos que la invención del heavy metal. Bueno, con esta banda triunfó con álbumes como el homónimo Black Sabbath de 1970 y Paranoid de 1971. En 1980 comenzó una exitosísima carrera solista, fue expulsado de Sabbath previamente y le fue mejor que a Sabbath, de la mano de Randy Rhoads, el malogrado Randy Rhoads, que en paz descanse también, un guitarrista formidable, con el cual grabó su álbum debut Blizzard of Oz de 1980 y el 5 veces platino Diary of a Madman, Diario de un Loco de 1981. Actualmente, y lamentablemente tiene Parkinson, y esperemos que pueda sobrellevar esa enfermedad de la mejor manera posible. Puntualmente, Ozzy no es un erudito de la técnica, para nada, lejos de eso, pero ha sido también una influencia ineludible para generaciones y generaciones, y tiene algo que pocas veces y es muy difícil de igualar y de lograr, más allá de su voz casi monocorde, es una voz hiperdistintiva. Muy bien, vamos al puesto número 4 con el señor Steve Perry.
El tipo de voz tenor. Perry como Ozzy también, que no lo mencioné. Steve Perry. Bueno, fíjense, a finales de los 70s y principios de los 80s, muchísimas bandas tenían riffs y melodrama en su música. Pero solo una tenía a Steve Perry. Esta era Journey, una banda de AOR o AOR o rock adulto. Ahí les mencioné todas las formas de la cual se denominaba a lo que es el rock melódico instalado en las FMs, sobre todo de Estados Unidos, pero que conquistaron todo el mundo y con la capacidad de crear y calidad y exquisiteces en su sonido y en su interpretación. Eso es lo que primaba. Aunar eso con una canción ganchera, con hits, con canciones que emocionan, imagínense que solo para los entendidos. Bueno, esta banda Journey se había formado en 1972, pero Steve ingresó en 1977 y cambió la ecuación completamente de la banda. Es una voz así masculina, pero que escala octavas y octavas sin perder potencia. Además, es bastante distintiva también. ¿Qué canciones les puedo mencionar para que vayan y disfruten de esta voz fabulosa? Por ejemplo, Open Arms, Don't Stop Believing o Separate Waves. Muy bien, vamos a pasar al puesto número 5 del día de hoy. Insisto que estos rankings no quiere decir que son completamente terminantes y habrá algunos y algunas que les gustan algunos artistas, otros no y viceversa, pero todo lo que nombramos aquí tiene calidad. Como esta señora que aún vive y gracias a Dios con gran salud, una soprano nacida en Estados Unidos en 1950, la señora Ann Wilson, que tuvo una formación clásica gracias a su padre, que era un aficionado a la ópera, y también oía a su padre y le mostró a artistas como Ray Charles y Frank Sinatra. Ann adquirió fama en los 70s con una banda que armó junto a su hermana Nancy Wilson. La banda se llama Heart, que adquirió fama a principios de los 70s y con canciones como, por ejemplo, para que vayan a hurgar, a oírlas, Magic Man o Barracuda, un clásico del rock de los 70s. Ellas tenían un sonido similar a Led Zeppelin, que eran una influencia gigantesca que tenían en su sonido. Después se reconvirtieron en los 80s y bañaron su sonido de una capa ochentosa y editaron, lanzaron y tuvieron éxito con canciones como Alone y All I Wanna Do Is Make Love to You, canciones que deben ir a oír. La voz de Ann, inconfundible, tono robusto pero emotivo. Así que vayan a disfrutar de la voz de Ann y también de otra señora que en paz descanse, en el puesto número 6, Janis Joplin, estadounidense, nacida en 1943, mezzosoprano. Ella era una chica que estaba atraída por el nuevo estilo de moda que trajo la revolución hippie y se estableció en 1963 en San Francisco. Bueno, ahí se convirtió en la vocalista de la banda Big Brother and the Holding Company, una agrupación que en 1967 cobró muchísima popularidad a partir de su actuación rebelde y mítica, emblemática, en el Festival Internacional de Música Pop de Monterrey. Ella en 1969 lanzó su primer álbum solista, I Got Them All Cosmic Blues, que tuvo un gran éxito de ventas. Su característica en la voz justamente era que tenía una voz desgarrada y estaba dotada extraordinariamente para transmitir emociones. Algo que no es para cualquiera. Se puede tener una gran técnica, pero quizá no transmitir. Y acá la señora Janis Joplin era una embanderada de eso, del feeling. Lamentablemente murió en 1970, producto de una sobredosis de heroína. Muy bien, vamos a pasar al puesto número 7. Vamos a hablar de un cantante inglés nacido en 1951, tenor, llamado el God of Metal, el dios del metal, una voz operística de 4 octavas, nada más y nada menos, el señor Rob Halford, más que nada conocido por ser el frontman, líder, vocalista principal e histórico de la banda inglesa Judas Priest, banda a la que se unió en 1973, y bueno, y así comenzó una carrera exitosa
con una de las agrupaciones más icónicas de la historia del heavy metal, junto, por ejemplo, a Iron Maiden, ¿no? Él, además, como si fuera eso, se podría decir que es como el que impuso el vestuario heavy. Se inspiró en la cultura del cuero y él impuso esa cosa de las tachas, de la campera de cuero, de las botas, de los pantalones. Y bueno, además, un dato extra también, en 1998 hizo pública su homosexualidad. Y bueno, él regresó hace ya más de una década a Judas Priest y ha editado 6 álbumes con esta banda, porque él en algún momento a mitad de los 90 se fue, ingresó Tim Ripper Owens, con el cual Judas Priest editó 2 discos, y bueno, Halford estuvo experimentando con proyectos como Fight o Voyager, que tenía que ver con el rock y el metal industrial, y para el disfrute de los fans de Judas Priest, Rob Halford volvió en forma, y 2024 acaban de editar un álbum, nada más y nada menos, de altísima factura. Muy bien. Vamos a hablar de la última cantante en el día de hoy, que es la señora Debbie Harry. Nacida el 1 de julio de 1945, cumplió años hace nada, hace unos días. Se podría decir que ella es la más punk del pop y la más disco de los punks. Ella, bueno, es cantante, compositora, actriz. Y bueno, 4 de sus canciones, con la banda que formó en 1974, que fue Blondie, 4 de sus canciones alcanzaron el número 1. Ella originalmente fue una bailarina go-go y hasta conejita de Playboy. Después formó Blondie en 1974 y se convirtió netamente en cantante, que además con su belleza y su actitud atrevida, Debbie Harry, o Deborah Ann Harry, su verdadero nombre y completo, ella se convirtió en un ícono punk. Pero más que un ícono punk, podríamos decir que es un ícono de la cultura popular del rock. Irrefutable, por supuesto. Así que esta es la primera parte, así concluye de los y las vocalistas más importantes de la historia del rock. Espero que les haya gustado este informe. No me insulten demasiado por los y las artistas que aquí faltan, pero van a aparecer seguramente en el otro. O quizá no, pero estaría bueno que envíen mensajes, por ejemplo, sugiriendo quiénes podrían estar en el próximo episodio. Muy gustoso de participar en este nuevo episodio, en este podcast de No Escuches Este Podcast, comandado por el mandamás Claudio Fimiani. Un gran abrazo para él, un gran abrazo para ustedes. Yo soy Leo Bruno, mi Instagram LeoBruSummer, mi Facebook Leonardo L. Bruno, mi trabajo en YouTube, porque soy músico, Leonardo Bruno. Si quieren seguirme, por supuesto que bienvenidos y bienvenidas. Les envío un abrazo más que afectuoso y que estén pasando un muy buen fin de.